Muy bien, hermanos, ahí está la lección de escuela sabática, ¿no? Hoy día, hermanos, es jueves 27 de julio, ¿no? Jueves 27 de julio. Este mes también ya va terminando este mes. Jueves 27 de julio estamos con la lección número 5, hermanos, de este tercer trimestre, ¿no? De este año 2023. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. ¿Alguien puede dar lectura? La iglesia, un templo santo. Muy bien, gracias, hermano. La iglesia, un templo santo, ¿no? La iglesia, un templo santo. Hoy día vamos a aprender acerca de la iglesia, ¿no? Como templo santo, ¿no? Como templo santo. De repente profundizar un poco, ¿no? Esto de qué significa, ¿no? Que el templo sea santo, ¿no? O la iglesia sea un templo santo, ¿no? Tal vez la palabra iglesia, ver la definición de qué es iglesia y qué cosa es templo, ¿no? Para poder entender bien, ¿no? Lo que vamos a estudiar en esta mañana. A ver, participen, hermanos. ¿Cuál es la definición o qué concepto se tiene acerca de iglesia? Y también, ¿no? ¿Qué concepto o definición se tiene de templo? Es lo mismo iglesia y templo. A ver qué dicen, hermanos, pueden participar. Yo creo, ¿Algún hermano, justo hermano? Sí, que la hermano. iglesia, Carlos. yo creo que la iglesia somos nosotros y que somos apartados del mundo. Eso es Ya, lo que yo entiendo. claro. Nosotros somos la iglesia, ¿no es cierto? Las personas, ¿no es cierto? La iglesia está formado por personas que somos nosotros. ¿Y qué sería el templo, no? ¿Qué sería el templo? A ver, Hermanito, buenos días buenos con todos. días, hermana Rosa, Los, buenos días. los Ajá. templos son literalmente casa del Señor, son lugares santos de adoración donde las personas hacen convenios sagrados con Dios. Muy Eso bien, serían hermano. los templos. Correcto, correcto, hermano. Claro, un templo es pues la estructura física donde se va pues a adorar a Dios, a orar, ¿no? A orar, a conversar con Dios, a alabarlo a Dios, esa estructura física. Y toma diferentes nombres, ¿no? Caso los judíos, su templo lo llaman sinagogas, ¿no es cierto? Y así, no sé en otros lugares cómo llamarán. Pero el templo, dado que la presencia de Dios está ahí, es santo, ¿no es cierto? Entonces, ese lugar que es santo, especialmente preparado, ¿no? Para entrar en comunión con Dios, vendría a ser también un símbolo, ¿no? Un símbolo de la iglesia, ¿no? Un símbolo de, como, a veces lo tomamos, ¿no? Como sinónimos, templo e iglesia, decimos. Pero ahora en la lección vamos a ver que templo, ¿no? Templo físico, hermanos, es un símbolo, ¿no? También de la iglesia. A ver si ahí pueden ayudar, hermanos, a entender esa parte, ¿no? Aquí tomé una foto, hay una foto, bueno, una figura del internet. Ahí está un templo físico, ¿no? La estructura física, ¿no? De un templo. A ver, hermanos, ¿cómo vendría a ser este templo? Un símbolo también de la iglesia.
¿Cómo podría ser esta estructura física a estar representando al conjunto de creyentes? ¿De qué manera? A ver si alguien quiere participar. Hermano, hermana, a ver, participa. ¿Cómo el templo, la estructura física, donde se va a adorar a Dios, esa estructura física hecho de tal vez de ladrillos, de adobes, no sé, la estructura tiene su cimentación, tiene ahí seguramente piedras, cemento, no sé. ¿Cómo esa estructura podría ser un símbolo de la iglesia? Y entendemos que la iglesia es conjunto de personas que creen en el Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor. A ver qué dicen, hermanos. Bueno, justo Sí, hermano Marcelino, buen día. para aclarar un poquito, de repente la Biblia normalmente nos aclara, ¿no? Cuando se refiere a la iglesia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Estuvieron y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. O sea, oyó. La estructura física no oye, pues, sino que las personas que estaban allí reunidas, la iglesia, ¿no? Otro versículo está en Hechos 11:22, perdón, 12, o 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Se refiere a los hermanos de aquel tiempo, ¿no? Y así hablan 41 versículos de la Biblia, refiriéndose a iglesia a personas, no a la estructura física. Muy bien, hermano Marcelino, muy bien. Ahora, la pregunta que estaba formulando, ¿no? Es cómo es que el templo, la estructura, puede ser un símbolo, ¿no? De, de la iglesia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En la Biblia dice que la iglesia es, o sea, utiliza otro símbolo, ¿no? Es la esposa, ¿no? Bueno, la iglesia es la esposa, ¿no? En este caso, Cristo sería el esposo, ¿no? Y la esposa sería la iglesia. Pero ¿cómo puede la esposa ser símbolo de la iglesia? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué una esposa o una mujer, por ejemplo, es símbolo también de la iglesia? Pues, ¿no? En este caso, una esposa, ¿no? Ya sí, vamos a ver ahora que no solamente se simboliza la iglesia con una mujer pura, ¿no? Obediente, es decir, pureza, ¿no? El Apocalipsis 12, ¿no? Y una mujer impura, ¿no? Que se prostituye, fornica, es una iglesia, pero desobediente a Dios, que se aparta de Dios, le saca la vuelta. O sea, son símbolos que se utilizan, ¿no? De esa manera también, ¿no? O también vamos a ver que la iglesia está simbolizada como una familia, ¿no? Donde cada integrante de la familia, bueno, la familia están sus hermanos y hermanas, entonces es un símbolo también, ¿no? De la iglesia, del conjunto de creyentes en Jesús. Y así, Hermanito, también la iglesia es el cuerpo de Cristo. también ¿No? es el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo, así también dice, ¿no? Cuerpo. ¿Por qué el cuerpo, no? Y es la cabeza y la iglesia el cuerpo. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere decirnos, ¿no? En cada caso. Pero hoy día la lección nos está hablándonos acerca de que también es simbolizado la iglesia mediante esta estructura que es el templo. Bueno, un templo, por ejemplo, hermanos, está formado por, mm, vamos a pensar, ladrillos, digamos. Aquí
aquí estoy dibujando un ladrillo. Digamos, aquí hay un ladrillo de este templo. Entonces, este ladrillo sería un símbolo, digamos, de un hermano o una hermana, ¿no? Y así, ¿no? Otro ladrillo que está por acá, ¿no? Entonces también es símbolo, ¿no? De un hermano. O sea, esta estructura vamos a pensar que es un conjunto de ladrillos, también ahí tiene sus columnas. Entonces, cada parte de la estructura física del templo, ¿no? Cada parte viene a ser, pues, ¿no? Va representando, ¿no? A un creyente, ¿no? Que es parte de la iglesia. Y lógicamente que al hacer una estructura, hermanos, pues la estructura tiene que estar bien hecha, pues, ¿no? Bien hecha. ¿Qué pasa, hermanos? A ver, entonces está aquí algún ingeniero civil. ¿Qué pasa, hermanos, si alguien en la estructura no coloca la cantidad de vida de cemento, digamos, ¿no? Piedra angular. Bueno, también en este caso, esta estructura, gracias hermana por recordar. Vamos a pensar aquí, no sé eso, ¿no? Sería muy bueno que un ingeniero civil nos diga. Debe tener en la cimentación, me imagino, una piedra angular. Voy aquí a ver, dibujar. Digamos acá esto sea la cimentación y aquí hay una piedra angular. Ya, esta piedra angular, digamos. Esta piedra ahí está, ¿no? Vamos a pensar así, 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 bueno. Pero esta piedra angular, hermanos, este es el símbolo de quién, hermanos. de Esta Cristo. piedra de Cristo, ¿no? Claro. La piedra angular, la piedra principal en una construcción, o sea, alguno que es de ingeniería civil o arquitecto puede decirnos Hermano, a qué se refiere esa piedra angular, ¿no? O sea, nosotros que no somos ingenieros, a veces no sabemos bien, ¿no? Cristo es pues, la piedra angular y en base a esa piedra angular se construye pues todo en este caso la estructura, el templo, ¿no? Y cada piedrita también que está por acá, pues un profeta, un apóstol. Sí, hermano Celso. mira, lo vemos, la estructura de la iglesia, ahí está flores, ahí está micrófono, ahí está el púlpito, etcétera, etcétera. Ahora, en forma personificado, sería nosotros las manos, hígado, riñón, pulmón, corazón, la cabeza, los ojos, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser el templo santo de Dios, ¿no? Que Dios vive en forma especial en el corazón. En este caso también la iglesia, conjunto de personas que están ahí sentados, parados, etcétera, que compone también el templo del Señor. Gracias, hermano. Muy bien, nuestro hermano hace alusión también cuando dice que la iglesia está simbolizada con el cuerpo del ser humano, ¿no? Y la cabeza viene a ser Cristo. ¿Por qué se simboliza así? Es fácil de entender eso, porque en nuestro cuerpo, el que manda todo el cuerpo, ¿no? Que yo mueva mi mano, abra mis ojos, no sé, todo, ¿no? Lo que camine. Lo que estoy haciendo ahora, ¿quién está ordenando la cabeza? Mi cabeza, ¿no? Mi cabeza es el que está dirigiendo todo, ¿no? Lo que hablo, lo que pienso, todo lo que hago. Todos los miembros de mi cuerpo obedecen a mi cabeza, a lo que estoy ordenando, obedece. Entonces, así como decía el hermano, un dedo, por ejemplo, de la mano, pues está conectado, ¿no? También está en el cuerpo y conecta a la cabeza y la cabeza a través de los nervios y todo ello, ¿no? Entonces, se comunica, hay orden que, digamos, la orden que se levanta el dedo, entonces inmediatamente el dedo se levanta. Entonces, estos componentes del cuerpo, entonces todos hacen caso a las órdenes de la cabeza, unidos.
y se apoyan. Por decir, la cabeza dice, hay que levantar esta mesa, digamos. Y una mano no lo puede, pues no. Pues ahora, con una mano o dos manos también necesitas los pies también para llevar a otro sitio. Necesitas los ojos para ver. Necesitas qué cosa más, ¿no? Toda la parte de tu cuerpo necesitas para mover algo. Todos apoyan, todos colaboran para mover un objeto. Pues la cabeza ordenó y todos. Porque si hubiera, digamos, una piedrita, digamos, en el zapato de una persona para no puede caminar, esto nomás impediría, ¿no? Una pequeña piedrita dentro del zapato no te permite caminar, entonces no puedes mover, no puedes. Mira, alguna cosita en una parte del cuerpo no está mal, entonces eso a veces impide, ¿no? Hacer las cosas. Entonces, la iglesia del Señor, pues, como vamos entendiendo, o sea, no hay ninguna parte del cuerpo en la iglesia que no obedezca, pues, a la cabeza. Eso es un símbolo. Entonces, en el edificio físico, en el templo también, no puede haber pues, un ladrillito que esté malogrado, o es un ladrillo, de repente ese ladrillo no está hecho del material adecuado, alguien lo ha hecho de repente de papeles reciclados, lo ha puesto ahí, hermanos, y entonces cuando viene de repente alguna prueba, eso pues se va a agujerear la pared, va a haber un hueco, pues, hermanos. Entonces, en este Hermanito, caso, cada ladrillito, así que somos nosotros, tenemos que estar bien preparados porque por el fuego, dice, se va a preparar, ¿no? La obra que se está haciendo, dando estudios bíblicos, todo con lo que preparamos a los hermanos van a ser parte de la iglesia, de estar bien preparado, ¿no? Porque viene la prueba y la prueba es como el fuego que va a probarlo, ¿no? Para ver si realmente va a resistir o no, no las dificultades que hay, ¿no? Entonces, son figuras o símbolos que se utilizan, ¿no? Para decir, o describir, hermanito, ¿no? La podemos, iglesia. Sí, podemos leer en Efesios 2:20, donde nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, Amén. hermano. amén, amén, hermanos. Ahí está, justamente eso vamos a estudiar. Ahí está la carta a los Efesios que escribe Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Y hace esa comparación, ¿no? De que el templo físico también es o sea, es un símbolo o imagen de la iglesia, ¿no? Del conjunto de creyentes, ¿no? Que la piedra principal, hermanos, es Cristo. Las otras piedritas en una cimentación, pues vienen a ser los profetas, los apóstoles. ¿Y nosotros qué vendríamos a hacer? Entonces seríamos un ladrillito o algo así, ¿no? Incluso el hermano Celso decía que de repente hasta algún componente dentro del templo uno podría ser. Pero debe ser un lugar santo, morada de Dios. Y como también dice, hermanos, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios? Entonces debe estar, pues, preparado, nuestro cuerpo debe estar limpio, todo, ¿no? O sea, si Dios está dirigiéndonos dentro de nosotros, entonces nuestra mente tiene que estar eso, ¿no? Entonces no debe haber cabida de que no importa, ¿no? Yo mintiendo voy a andar, robando voy a andar, peleándome voy a andar. Entonces, ¿cómo Dios va a morar, pues, ¿no? En ese cuerpo, ¿no? También que nosotros comemos cualquier cosa, las comidas chatarras, cosas incluso que Dios dice, no deberías de comer eso. Entonces, nos enfermamos también, pues, ¿no, hermanos? Y entonces así, ¿cómo decimos, no vamos a testificar, ¿no? Entonces, hermanos, son figuras que Dios está haciéndonos ver, como leyó nuestra hermana. Y vamos a leer, pues, justamente esos Me lo textos, ¿no? gustó. Sí, hermano Es Marcelino. bueno aclarar en esta parte, ¿no?
La mayoría de nuestros hermanos católicos piensan que Pedro viene a ser aquella piedra sobre la cual la iglesia, o sea, Jesús constituyó a la iglesia católica sobre Pedro, ¿no? Refiriéndose cuando un día el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos decían, era Elías, era Juan el Bautista, se ha reencarnado, otros decían otro profeta, pero y Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dijo. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dice, Dios te ha inspirado, el Espíritu de Dios te ha puesto en tu boca esto, no bienaventurado eres. Allí inmediatamente dice, no, yo también te digo a ti que eres Petros, piedra, una piedra chiquita, no. Pero sobre esta roca, refiriendo a sí mismo, y también refiriéndose a lo que él, Pedro, dijo, que él era el Hijo del Dios vivo. Sobre ese dicho de Pedro, iba a construir su iglesia, ¿no? En realidad no estaba refiriéndose a Pedro. Quien entendió finalmente fue Pedro, porque en 1 Pedro 2:4, se me borró. Ahora está. Wow. Siempre que hablo de estos temas, se me fue el... Busca nomás, hermano, busca. Ahí Sí. entonces, como dice el hermano, Cristo es bueno, Ahora Pedro sí es ya el vino. Ya vino ya. 1 Pedro 2:4, 2:5, 2:6 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo, nuevamente, lo siento, hermanitos, pero ustedes tienen la Biblia en vuestras manos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables de Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y es el que creyere en él no será avergonzado. Está refiriéndose a Cristo. Entonces, finalmente, Pedro entiende que Cristo es la piedra angular y sobre Cristo está fundada la iglesia, no sobre cualquier hombre que es finito y pecador, ¿no? Muy bien, entonces aquí la Biblia dice, ¿no? Que Cristo La piedra angular es se ubica fundamento. en la esquina, en una esquina, dice, ¿no? Y bueno, en una estructura de construcción, ¿no? La piedra angular está en la esquina. Esto hay que aclarar, hermanos. O sea, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se entiende a nivel de la religión, no? Bien, queridos hermanos, siempre, digamos, en una estructura debe haber una base. Justamente también el Señor Jesús aclaró, ¿no? Cuando dice de que el hombre prudente, ¿qué hace el hombre prudente, hermanos? Construye su casa sobre la roca, sobre la roca. Entonces, es un símbolo también, roca, de nuestro Pero en Señor este caso es la Jesucristo. piedra angular, El, pues, ¿no? el O sea, hombre, ¿qué significado tiene el el piedra hombre, angular? el hombre insensato no construye su casa sobre la arena. Ahora, esto de la piedra angular, yo no soy ingeniero civil, tampoco me he enterado bien, ¿no? Pero de hecho, ¿no? Entendemos que es la piedra principal en una construcción, o sea, la que orienta toda la construcción. Pues más o menos yo entiendo de que
ese fundamento tiene que estar necesariamente ahí. O sea, que si alguien, algún grupo que no está Cristo ahí como fundamento de la iglesia, esa iglesia es falsa, y yo diría, ¿no? Que es prácticamente, por más que se llame cristiana, es una iglesia falsificada, ¿no? Ahí está Satanás, ¿no? Más que se ponga el nombre de cristiano. Entonces, el fundamento de la iglesia verdadera, la única iglesia de Dios que tiene en este mundo, el fundamento es Cristo, es el Amén. fundador de la iglesia, no es Pedro el fundador de la iglesia, es Cristo el que funda, ¿no? La iglesia, ¿no? Por eso, como Amén. ya lo mencionó nuestro hermano Marcelino, el Señor Jesucristo hace alusión a la fe que tenía, ¿no? Pedro. ¿Cuál era la fe de Pedro, hermanos? ¿Qué fe tendría Pedro, hermanos? ¿Qué fe tenía Pedro? De que Jesús, ¿no es cierto? Ahí está Pedro, aquí está Pedro. Entonces, él tenía la fe, ¿no? Acá la fe, voy a poner así, la fe, así, de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ahí está. Esa fe tenía, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Aquí. Cristo, ahí está. Cristo, la Biblia dice, ¿no? Pedro dice, ¿no? Cuando preguntó Jesús, dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y lo felicita, pues, ¿no? Al Señor Jesucristo a Pedro. Le dice, te felicito, Pedro, le dice, ¿no? Porque tú has hablado inspirado por el Espíritu Santo. No es de ti mismo lo que has dicho eso. Entonces, él tenía la fe de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa fe que tenía, que es la roca, ¿no? Cristo es la roca. Esa fe, dice, sobre esa fe que tú tienes en que Cristo es el Hijo del Dios viviente, porque Cristo es la roca, es la piedra principal. Sobre esa fe de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esa fe voy a fundar mi iglesia. O sea, él funda su iglesia sobre él mismo, no sobre Pedro, ¿no? Entonces interpreta mal y dicen que Pedro es el fundamento de ahí que vienen los papas y todo, que se creen como que dioses. Pero ustedes saben que, hermanos, que el Señor Jesucristo no cometió ni un pecado, pero Pedro era el más grande pecador, pecado más grande que Judas ha cometido, porque él ha hablado blasfemias contra su Salvador, en su propia cara del Señor Jesucristo. Ya, ¿quién será este? No lo conozco a que ha hablado groserías y todo, ¿no? Contra el Señor Jesucristo, ¿no? 3 veces lo ha negado, ¿no? Le han preguntado, pero tú también eres uno de sus seguidores. Dicen, no, blasfemó, dicen. Y el blasfemia es insulto, ¿no? Entonces, Pedro lo negó así, hermanos. Por eso él estaba avergonzado. Se fue y se puso a llorar amargamente, ¿no? Porque lo traicionó. Claro, él tenía un propósito de hasta dar su vida por el Señor Jesús, pero en la hora de la prueba, pues lo negó, pues, al Señor Jesús. Entonces, Pedro, ¿no? Fue fortalecido también. Cuando Cristo resucitó, lo buscó el Señor Jesús a Pedro y lo fortaleció, ¿no? Lo buscaba a Pedro, ¿no? Y lo fortalece, pues, ¿no? Y se arrepiente Pedro, porque a Pedro recuerden que le dice el Señor Jesús, Pedro, ¿me amas? Le dice. Sí, Señor, te amo, le dice. Apacienta mis ovejas, le dice. Otra le dice, Pedro, ¿me amas? Dice. Bueno, tú sabes, Señor, que te amo. Y así, Pedro, ¿me amas? Y el Señor después, ¿no? Apacienta mis ovejas, le dice. O sea, le encarga, ¿no es cierto? Que él sea pues un líder en la iglesia, ¿no? Eso es un símbolo también. Pero Pedro era un pecador, pues, ¿no, hermanos? Él no es el fundamento de la iglesia.
Es simplemente una piedrita, es una piedrita que, así como dicen los apóstoles, los profetas, también son otras piedritas en la construcción de este templo. Pero la piedra principal, el fundamento de la iglesia es Cristo, hermanos, es Cristo, no es Pedro, ¿no? No es la Virgen María, la mamá del Señor Jesús, aunque era una mujer excelente, una mujer virtuosa de fe, tampoco es el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que reflexionar, hermanos, ¿no? Porque hay muchos grupos cristianos que se dicen ser cristianos, pero nada que ver con el modelo que es Cristo. Pues, ¿cómo era Cristo, hermanos? Cristo era manso, era humilde, obediente a los mandamientos de Dios hasta morir en la cruz, obediente. Entonces, ese es nuestro modelo, ¿no? No como lo que ha sido Pedro, o sea, no podría reemplazar, pues, ¿no? En la piedra principal ahí de la iglesia, nadie podría reemplazar, pues, a Cristo. Y eso es lo que recalca el apóstol Pablo en sus cartas. Y en todas las cartas siempre recalca, ¿no? De que Cristo es el fundamento. Y la misma Biblia está indicándonos también en muchos pasajes bíblicos que todo el poder de Dios está concentrado en el Señor Jesucristo. Es el único camino. Él mismo dijo, yo soy el único camino. El único camino. No es otro personaje, Buda, Mahoma, no sé qué otros personajes en este mundo han aparecido, aparecen y aparecerán también falsos cristos, ¿no? Entonces, hermanos, solamente el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, Cristo, Él es el fundamento, ¿no? Es la piedra angular. Si hay alguna iglesia cristiana que de nombre nomás se dice cristiana y no está haciendo lo que Cristo nos ha enseñado, pues tiene que reflexionar ahí, ¿no? Por eso dice, pues, ¿no? La Babilonia, dice, ¿no? ¿No? Entonces ahí está, incluso la iglesia que se ha desviado del camino correcto está simbolizada con una mujer infiel. La madre de las rameras incluso dice, ¿no? Y las hijas también son infieles, pues, ¿no? O sea, no quieren obedecer los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Sino quieren andar a su propio gusto, a su propio pensamiento, ¿no? Entonces, ellos crean sus propias doctrinas y todo ello, no como el ejemplo del Señor Jesús. Bueno, bien, hermanos, entonces, esa parte es importante, creo, porque se recalca bastante. Aquí estructura física que encontró en el internet, ahí está, hermanos. Son templos físicos, pero ese lugar tiene que ser un lugar santo, ¿no? Especial, donde se adore a Dios. Pero la estructura física también es un símbolo, pues, ¿no? Cada parte, como decía, un ladrillito ahí podría estar representado, podríamos estar representados nosotros así con un ladrillito de la pared, digamos, físico. Pero ese ladrillito deben estar bien preparados, pues preparados ahí para ser parte, ¿no? De la estructura. Porque si no resistimos, somos arena, nada más se deshace y un huequito aparece allí, ¿no? Y puede caerse el templo de repente, ¿no? Por esa parte, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de esa estructura física como símbolo, ¿no? No sé si van captando alguna pregunta, hermanos. Bueno, vamos a dar lectura entonces a la lección de escuela sabática de hoy día. ¿Alguna pregunta, hermanos? No hay preguntas. Vamos entonces Bueno, con la justo pregunta. Sí, hermano un Marcelino. poquito más para aclarar. Es verdad, todos los apóstoles han sido usados por el Espíritu Santo, pero un día Pablo, cuando se convirtió, fue a Jerusalén a buscar a quienes estaban de líderes, especialmente era mencionado Pedro, ¿no? Pero dice en Gálatas capítulo 1, 18, 19, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Esto es Santiago, ¿no? Él era el anciano que dirigía la iglesia, el principal que estaba allí en ese tiempo, ¿no? Entonces, no era, pues, como dice el Papa, el Pedro que dirigía la iglesia, no, ni siquiera estaba allí, sino solamente como anciano principal estaba Santiago. Entonces, hay muchos textos en que podemos encontrar que la Biblia te informa quién estaba dirigiendo. Dios, Cristo mismo era el que dirigía la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo en este caso ordenaba a dónde tenían que ir y los obedientes trabajaban mancomunadamente. Muy bien. Hermanos, tenemos que entender bien esto de que en el conflicto que hay en el universo que se ha generado, ¿no? Por este ángel Lucifer, que se levantó en contra de Dios. Justamente en ese conflicto está justamente ¿cómo diría? A ver, el punto principal del conflicto es lo que estamos hablando, hermanos, de que Dios se manifiesta a través de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Lucifer, el diablo, ¿no? El ángel rebelde, él busca o quiere quitar el lugar de Cristo. Ese es su propósito, porque recuerden ustedes de que en Ezequiel, Isaías también dice, ¿no? Que pensó, quiso ser como Dios. Pondré mi trono, dice, ahí donde está el trono de Dios. Bueno, cuando se separa de Dios, ese pensamiento le viene, ser Dios. Y en esta tierra Adán y Eva le engaña de esa manera a Eva. Vas a ser como Dios, le dice. Vas a ser. Ese es su propósito de él era eso. Y a Eva también le mete en la cabeza eso, ¿no? De que va a ser así. Y en lo que estamos estudiando ahora también, hermanos, siempre el diablo, o sea, a través de la historia en la Edad Media, entonces le quita pues el lugar, ¿no? Roma papal, le quita el lugar, ¿no? De Cristo y se hacen como Cristo en esta tierra, ¿no? Por eso dice, ¿no? El mismo diablo se disfraza, ¿no? De Dios y se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y engaña a toda la humanidad, a toda la gente, hermanos. Engaña, ¿no? ¿No? Entonces, ese propósito del enemigo de querer quitar el lugar de Cristo, ¿no? ¿No? Se muestra y engaña y la gente pues le cree, ¿no? Es normal, ¿no? Ni cuenta se da. Cuando uno se da cuenta de ese engaño, cuando uno lee la palabra de Dios, lee la Biblia. ¿Cuántas personas han comprado su Biblia y han empezado a leer, y han encontrado en la Biblia estas verdades? Dice, ¿y cómo he estado engañado? Se rascan la cabeza, dicen, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo? Es así, hermanos, el enemigo pues pone una venda en los ojos, que no quiere que vean la Biblia, ¿no? Que lo que está escrito, no lo que estamos estudiando. Bueno, así que hermanos, vamos entonces a lo que dice ahora sí la palabra de Dios. ¿Qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2, 11 al 22? Lo que ya hemos comentado, hermanos, ¿no? Pero vamos a la lectura. Esto para señalar, ¿no? La unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. O sea, esa unidad que hace el Señor Jesucristo entre los judíos y gentiles que estaban enemistados, divididos. Los judíos, por una parte, ¿no? Tenían el privilegio de recibir la palabra de Dios, directamente de Dios. Tenían el encargo de resguardar esa palabra de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí están los escribas que letra por letra, todo lo tenían contado, ¿no? Y exacto, ¿no? Toda la palabra de Dios, ¿no? Ese privilegio tenían, pues, ellos eran los cercanos a Dios, pero los gentiles estaban lejos de Dios, pues, hermanos, no conocían a Dios, no conocían la ley, no conocían los pactos, sin esperanza en Dios, gentiles. Nosotros somos pues, gentiles también. Pero el gran misterio, el secreto de Dios era que también así el evangelio no solamente iba a ser para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, para nosotros también. Por eso nos ha llegado la invitación, ¿no? De creer en Jesús y hemos creído en el Señor Jesús y hemos sido pues injertados en el árbol, ¿no? En este pueblo, ¿no?
judío, pero aunque el pueblo judío rechazó al Señor Jesucristo, pues Dios también lo rechazó, pero las promesas como raíz, ¿no? De este árbol, no sé, aquí yo dibujo, ¿no? Aquí un árbol, digamos, ¿no? Y ahí tiene sus raíces, su raíz, todas las promesas ahí están, ¿no? Entonces, ahora, en este árbol, hermanos, pues hay ramas, pues, ¿no? Hay ramas. Y estas ramas originales del pueblo judío. Pero esto, pues, Dios lo corta, ¿no? Lo corta, porque no han creído en Jesús, pues, hermanos, esto es importantísimo, ¿no? Hermanos, esto lo corta, así. Bueno, eh, y esta rama, pues, hermanos, mm, separado, pues, no, simplemente se va a secar y se va a morir. Pero nosotros que éramos aquí, así ramas, eh, de otras plantas, ¿no es cierto? Hasta de espinas de repente éramos así. Pero hemos creído pues, en el Señor Jesús y aquí nos ha injertado pues, el Señor. Nos ha injertado aquí algo. Y todas las promesas que era aquí para este pueblo que el Señor ha escogido, también ahora nosotros pues somos adoptados hijos, entonces también las promesas son para nosotros ahora. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor. Bueno, entonces hermanos vamos a leer. Efesios 2, 11 al 22. Vamos a ver cómo es que esa unidad se hace entre judíos y gentiles, qué figura se presenta, qué símbolos. Por tanto, acordaos, dice, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, nosotros, hermanos, ¿ah? Los gentiles, aquí está, los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo que eligió Dios, tenía una señal para ser parte de ese pueblo, era la circuncisión. Esto era un pacto de que este pueblo iba a ser obediente a los mandamientos de Dios, a todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, iban a ser obedientes. El pacto era así. Entonces, como señal, eran circuncidados, hermanos, eran circuncidados ellos. Entonces acá, pero los gentiles, nada que ver con ese pacto, hermanos. Ni conocían a Dios ni nada. Entonces éramos pues incircuncisos. No teníamos esa señal. Entonces lo que está diciendo, ¿no? Gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Quién llamaba así? La llamada circuncisión, o sea, los israelitas, judíos, ¿no? Decían, ¿no? A los gentiles, tú son circuncisos, que nada que ver con el pacto. Como hoy en día de repente también nosotros podríamos estar diciendo, ¿no? Hay el pacto, ahora la señal es el sábado. Sí, pues. Y entonces, despreciar de repente, hacer una pared con aquellos que no guardan el sábado. Algo similar, ¿no? Algo similar. Pero el asunto es de que estos gentiles incircuncisos, pues, creen en Jesús. Y al creer en Jesús, hermanos, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿No? Son circuncidados, o sea, somos circuncidados no físicamente en la carne, sino espiritualmente en el corazón, hermanos, porque creen. Porque estos circuncidados también pues han sido desechados, por más que han sido circuncidados, han sido desechados. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús. Porque Jesús, para unificar ahora, o sea, da su vida, ¿no? Para salvar a los de su pueblo, a los judíos, para salvarlos, Él da su vida y su sangre limpia todo pecado. Y también para los gentiles era el secreto, ¿no? Que nadie sabía. Y los que se hacen merecedores son la gente gentil, le escuchaba la gente al Señor Jesucristo, sí, gente. Y los judíos, hermanos, no lo aceptaron, pues hasta hoy en día como pueblo no lo aceptaron. Pero individualmente sí, ellos aceptaron, los apóstoles aceptaron, algunos aceptaron, ¿no? Formaron parte de la iglesia cristiana, así como también los gentiles, ¿no? Que se unen entonces a la iglesia. Bueno, hay una sola iglesia, pues, ¿no?
Bueno, ahí está el conflicto que había, ¿no? A los gentiles se llaman incircuncisos y los que estaban del pueblo de Dios se llamaban los circuncidados. En aquel tiempo, dice, está aclarando, ¿no? Estabais a los gentiles, ¿no? A nosotros también en nuestra vida pasada. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Es lo que pasaba, pues, con nosotros también. ¿Acaso sabíamos? No sé, personalmente yo digo, no, yo no conocía nada, ni la palabra de Dios, nada conocía, ni Cristo, nada conocía, ¿no? Recién estoy conociendo, ¿no? Entonces, los pactos, las promesas también, ¿no? Los que conocían era el pueblo de Israel. Sin esperanza vivíamos, sin Dios en el mundo, así vivimos. Y ahora la gente también vive así en este mundo. No conoce nada de la palabra, pactos de promesa, que no conoce nada, vive sin Dios en este mundo. ¿No? Sin esperanza vive en este mundo. Pero ahora pues, hermanos, en Cristo Jesús, dice el apóstol, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así es, hermanos, gracias a la sangre de Cristo ahora somos cercanos porque su sangre nos limpia todo pecado. Porque Él es nuestra paz, hermanos. Entonces, que también hace, dice, paz de ambos pueblos y hace un solo pueblo, o sea, la iglesia, pues, hermanos. Derribando esa pared, ¿no? Intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, que, hermanos, para judíos y no judíos, el Señor es sacrificado en la cruz, en su carne, o sea, muere, ¿no? Lo que debíamos morir, tanto judíos como no judíos, Él paga, ¿no? Para los dos. Entonces, habían, sí, pues algunas normas, mandatos, ¿no? Para que el pueblo de Israel sea especial, esté en comunión especial con Dios y no adoptar costumbres del mundo, de los gentiles. Entonces, eso ellos, pues, crearon enemistad, ¿no? Con los gentiles y esas órdenes lo malinterpretaron, pues esas órdenes, ¿no? Y ese privilegio de ser pueblo de Dios se perdió, pues, ¿no? Se perdió completamente. Esas son las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ahora de los dos, un solo y nuevo hombre, ¿no? Es la iglesia del Señor, ¿no? Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora también el símbolo, además del cuerpo, como estamos viendo, cuerpo, símbolo de la iglesia. Matando entonces en ella las enemistades, o sea que hace desaparecer ya la enemistad. Porque si pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, aquí ya no hay ningún privilegio que yo he nacido en Israel, que yo he nacido en tal lugar. No, no hay privilegios. No es que uno sea mujer o que uno sea varón. No, no, no. Todos somos iguales, hermanos. Somos hijos e hijas de Dios. Y vino y dice, y anunció las buenas nuevas de paz. Pues no, vino el Señor Jesús justamente para eso, buscar y salvar lo que se ha perdido. Y nos ha anunciado pues estas buenas noticias de paz, que hay paz, ¿no? Para nosotros hay perdón en los pecados, ¿no? Dice, para todos los que estábamos lejos y para los que estaban cerca también, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada, pues, ¿no? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu del Señor, al Padre. Podemos reconciliarnos con el Padre por ese mismo Espíritu, por el Señor Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos, pues, o sea, extranjeros ni advenedizos o gentiles, ya, sino con ciudadanos de los santos. Ahora somos ciudadanos de estas promesas que Dios dice de la Jerusalén, la nueva Jerusalén, somos ciudadanos. Y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros, hijos e hijas de Dios somos. Edificados, ahora ya también viene el otro símbolo, ¿no? Estamos siendo edificados, hermanos. Cuando uno va construyendo una construcción, hermanos, pues ya digamos la construcción se va acabando, pero falta revestirlo, falta revestir, falta pintar, falta todo eso. Entonces estamos siendo edificados de esa manera, para que el templo físicamente sea bonito, un lugar especial,
Entonces, con esa figura, hermanos, estamos siendo nosotros día tras día estudiando su palabra, practicando, estamos siendo edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, hermanos, Jesucristo mismo. O sea, el modelo es Jesucristo mismo, es el que orienta la construcción, la principal piedra del ángulo, ¿no? ¿En quién dice? Ahí está, en Cristo, ¿no? Todo el edificio bien coordinado va creciendo, hermanos, va creciendo, se va aumentando, o como si un ladrillito más por acá. O sea, un hermano más se bautizó, se entregó, así más o menos la idea es esa, ¿no? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿no? O sea, somos edificados en Cristo, pues, ¿no? Para morada de Dios en el Espíritu. En el templo, pues vamos a orar, a adorar a Dios, y ahí está Dios simbólicamente, ¿no? Así como nuestro cuerpo también es templo y morada de Dios, ¿no? Al repasar, dice Efesios 2, recordamos que los versículos 1 al 10, lo que hemos estudiado, hermanos, la semana pasada, enseñan que vivimos pues en solidaridad con Jesús, ¿no? O sea que esto de solidaridad, si alguien puede ver diccionario, hermanos, ¿qué cosa es solidaridad? En estos primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 10, hermanos, habla de la solidaridad con Jesús. ¿Qué significa eso de solidaridad con Jesús? Solidaridad, solidario. A ver, ¿qué es un solidario? Un colaborador, ¿no? Hermano, le leo lo que Uno que dice aquí en el diccionario. participa. Sí, hermanito. Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Está. Muy bien, hermanos. Entonces, esto de solidario es que voluntariamente uno se solidariza, ¿no? Entonces apoya, ayuda, se compromete, no es parte prácticamente, ¿no? Solidario con Jesús. Está unido a Jesús, pues, ¿no? Se unió a Jesús, ¿no? Entonces, en esos primeros versículos habla de esa solidaridad con Jesús. Mientras en los otros versículos del 11 al 22, lo que estamos estudiando estas semanas del 11 al 22, del capítulo 2 de Efesios, está enseñando que vivimos en solidaridad ya también con los demás. Ah, entonces hay una diferencia acá en el fondo, ¿no? Miren lo que he encontrado esta lección. En los primeros versículos del capítulo 2 se está mostrando de la unidad con el Señor Jesús, ¿no? Como la solidaridad, creer y servir al Señor Jesús. Pero por otra parte, en los versículos que ahora hemos estudiado esta semana, ahí se va viendo solidaridad con los demás, o sea, entre hermanos. En el templo, por ejemplo, hermano, hermana, que tú asistes a un templo, hay hermanos, hermanos, hay todos solidarios, tenemos que colaborar unos con nosotros. De eso está hablando esta semana, ¿no? De la solidaridad con los demás, como partes de su iglesia, pues claro. La muerte de Jesús tiene beneficios, hermanos, verticales al restablecer relación con Dios. Esto es lo que está hablando en la primera parte de Efesios. La relación, o sea, los beneficios verticales, esa relación vertical es con Dios, ¿no? Que el Señor viene para salvarnos, ¿no? Y nosotros nos conectamos con Dios también en forma vertical, o sea, con respeto, que es eso lo de vertical, ¿no? Entonces se arregla el problema del pecado, ¿no? En el ser humano, gracias a Dios. Y en los siguientes versículos del 11 al 22, ¿no? Dice, y horizontal, relación horizontal, al cimentar nuestras relaciones con los demás. Entonces acá ya, como miembros de la iglesia, nos unimos, todos nos unimos, nos ayudamos mutuamente, ¿no es cierto? Hermanos y hermanas, todos, ¿no? A colaborar. Esta semana, por ejemplo, la semana de Caleb, predicando a los jóvenes, ¿no? Hay que llevar invitados al templo. Y ahí los jóvenes están predicando la palabra del Señor. Solidarios, ¿no? ¿No? Solidarios. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, de los
de los judíos. Todo lo que dividía, ¿no? Gentil con judío, también todo se arregla, ¿no? Incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. O sea que a veces uno, como ya hemos estudiado ayer, esto, hermanos, mala interpretación de la palabra del Señor, ¿no? Cuando habla de la ley, y cuando mal se interpreta acerca de la ley, que la ley ya está clavada en la cruz, que ya no hay, que ya no tiene nada que ver la ley, así. Entonces estamos profundizando qué cosa, el abismo, la separación de Dios. Porque el diablo ha cuestionado justamente la ley de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar repitiendo lo que el enemigo dice? No cuestionar la ley de Dios, que eso ya no sirve. ¿Cómo no va a servir, pues, hermanos, la ley de Dios? Es como un espejo que nos ayuda a darnos cuenta en qué condición espiritual estamos para saber si nuestro carácter está, pues, bien o está mal. Y cuando uno se da cuenta que está mal, puede volverse a Dios, pedir perdón, pedir fuerza y poder a Dios para obedecer. Bueno, Él mismo es el que da, pues, la fuerza y el poder para ser obedientes. Porque ese templo que hemos estado indicando, símbolo, ¿no? De cada ladrillo, no sé, pues tiene que estar bien hecho, pues, o sea, tiene que ser obediente. Porque si es un desobediente, entonces, pues, ese ladrillo se deshace, digamos, ¿no? En la prueba. Bueno, entonces, hermanos, ahí está, Efesios capítulo 2, ¿no? Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. O sea, cada ladrillito es un creyente. Los gentiles, en otro tiempo, excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen pues a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. O sea, en la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia que funda el Señor Jesucristo, ahí pues no vienen a juntarse judíos y gentiles, ¿no? Había todavía ese reservo, hermanos, ¿no? De cómo vamos a hacer, por una parte, ¿no? O sea, Pedro también seguía cometiendo errores, ¿no? Porque él, por una parte, está con los judíos cristianos, con los hermanos cristianos, pero judíos que se han convertido al cristianismo, estaba con ellos. Pero por otro lado, ya también venían los gentiles cristianos y ya también iba con ellos, o sea, como que, o no, o hacía notar, ¿no? Que él no estaba ni con los dos a la vez. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, no seas hipócrita, le dice a Pedro, ¿no? Por un lado estás con ellos y por otro lado con nosotros. O sea, no estás con los dos a la vez, ¿no? Entonces le llamó la atención el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Le dijo que él estaba siendo un hipócrita, ¿no? ¿No? O sea, ya la iglesia no está dividida, es una sola la iglesia, ¿no? Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, hermanos, un templo santo en el Señor. Y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús, hermanos, y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El uso que hace Pablo de la metáfora de la iglesia como templo, hermanos, lo que hemos estudiado aquí en Efesios 2, y en este caso del 19 al 22, pregunta, dice, ¿cómo se compara con los usos en los siguientes pasajes bíblicos? Y hay otros pasajes, hermanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pedro, vamos a leer. Primero Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Así que, hermanos, no somos ya extranjeros, ¿no? Advenedizos, o sea, somos parte del pueblo de Dios, hermanos. No, no vale la pena estar resaltando que yo soy de tal lugar, ¿no? O sea, que tiene sus privilegios. No, hermanos. Acá somos del pueblo de Dios, un solo pueblo, ¿no? Bueno, dice aquí, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Así como el Señor Jesús, piedra principal, y los apóstoles han seguido ese ejemplo, y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, algo ha pasado aquí. Uh-huh. A ver, hermanos, voy a ver.
Así que, hermanos, ahí estamos en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, Primera de Corintios, hermanos, dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí está la palabrita también, colaboradores de Dios. O sea, tu hermano, tu hermana, eres colaborador de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y nosotros también que somos labranza de Dios. ¿Qué cosa es labranza de Dios, hermanos? Ya, en la chacrita, en el terreno, uno puede plantar plantitas y uno pues está plantando, puede cosechar también, pues entonces eso, ¿no? La labranza. ¿Quién es el que está trabajando en nosotros? Es Dios y somos labranza de Dios, pues, ¿no? Edificio de Dios, es la otra figura. Somos edificio de Dios, o sea que Dios está construyendo, pues, ¿no? Así, la iglesia como un edificio, ladrillo tras ladrillo, ¿no? Así, son figuras. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pedro, ¿no? Porque da estudios bíblicos, él está enseñando a unos y otros, que tienen que preparar bien, pues, a los hermanos, porque, como se dice, ¿no? A veces muchos se bautizan nomás y después entran por la puerta principal, están saliendo por la puerta de atrás. Que no lo ha preparado bien, pues, o algo, no se ha indicado, no se ha cuidado. Pero Pedro no, o digo, Pablo no comete ese error. Él dice, yo soy un perito arquitecto, pues yo puse el fundamento y otro edifica encima. O sea que Pedro pues enseña, ¿no? A Cristo a edificar y otros también siguen también dando estudios, ¿no? Pero cada uno mire pues cómo sobreedifica, cómo estamos dando estudios bíblicos, ¿no? Porque nadie puede poner pues otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, hermanos, el fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces, hermanos, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues se manifiesta, ¿no? Porque el día la declarará. Así como, por ejemplo, una construcción, un puente, a veces se cae. Entonces se ve, pues, está mal hecho, pues ¿quién ha hecho este puente? Se ha caído, ¿no? Entonces dice, porque el día la declarará. O sea, lo que también hacemos, hermanos, enseñando a los hermanos, entonces se visualiza, pues, cómo estamos preparando. Pues el fuego, dice, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego probará, dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá pues recompensa. Sí, dice aquí, si la obra de alguno se quemare, bueno, él sufrirá pues pérdida, ¿no? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vos? Bueno, esto ya debe ser otro texto, hermanos. Acá dice, ¿no? A ver, bueno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está diciendo, hermanos, que nuestro cuerpo también es templo por su morada de Dios. Así que si nosotros estamos destruyendo nuestro cuerpo, Dios nos va a destruir, pues. Entonces, este cuerpo que tenemos es templo del Espíritu, o sea, morada de Dios, porque Dios está en nuestro corazón, o sea, pues Él está guiando, así que hay que cuidar nuestro cuerpo físico también, pues no, porque así como se cuida un templo físico, se limpia, se trapea, se limpia todo, entonces, así el cuerpo nuestro también, pues no debe estar así, ¿no? Morada de Dios, preparado. Pero si estamos ahí de repente, si eh, alimentándonos mal y estamos así, eh, ¿cómo diría? Bueno, no conscientemente haciendo las cosas. Es como cuando uno toma alcohol, digamos, está borracho y así. ¿Y ahí cómo va a morar Dios? Pues no en ese cuerpo, no si estamos comiendo, tomando cosas que no da gloria a Dios. Entonces está diciendo, ustedes son templos de Dios, así que no destruyan vuestro cuerpo, no, porque es templo de Dios, ¿no?
el cual ustedes son, ¿no? Santo es, dice, ¿no? Vuestro cuerpo también santo, santo es, así dice. No os unáis a yugo desigual, dice en 2 Corintios 6:14 más. Miren lo que está diciendo, hermanos, ¿no? No os unáis en yugo desigual. Hermanos, ahí no os unáis en yugo desigual, es referido, ¿no? Pues, a la agricultura, ¿no es cierto? Porque cuando se va a arar la tierra, me imagino ahí el yugo, es una maderita que se pone en la cabeza del toro que va a arar el terreno. Y si lo vamos a poner juntamente con un burrito, digamos, ahí, el toro con el burro, pues entonces van a tener que jalar el arado, pero no tienen pues los dos la misma fuerza, ¿no? Entonces, se van a herirse, pues se va a herirse uno. Entonces, por eso dicen, no os unáis en yugo desigual. En este caso es referido más la unidad del matrimonio, de que un creyente se va a juntarse con un no creyente, pues se van a herir, se va a pelear, se van a separarse, se van a divorciar. Entonces, más o menos dando lugar a eso también, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, un creyente con un no creyente. No, pues no se junten así. Porque, ¿qué compañerismo tiene pues la justicia y la injusticia, hermanos? Por una parte el creyente va a querer ser lo justo, pero el que no creyente va a hacer la injusticia, pues no. Entonces, ¿cómo van a ir juntos? No, no pueden ir juntos, pues. ¿No? ¿Y qué comunión? Dice la luz con las tinieblas. ¿Cómo puede ir junto la luz con las tinieblas? Si hay luz, pues ya no hay tinieblas. Si hay tinieblas, ya no hay luz. ¿Cómo entonces te vas a juntar, no es cierto? O sea, así. Tú que eres la luz, con al que es la tiniebla, que no conoce a Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Acaso van a ir Cristo de brazos ahí con Satanás, Belial, Satanás? No, pues, porque Satanás, Belial, pues está opuesto completamente a Cristo, ¿no? Aunque Dios lo ama, ¿no? A este ángel, porque es creación del Señor, pero él, por su libre albedrío, se ha levantado en contra de su creador. Pues, ¿no? Entonces, pero no van en comunión, pues, Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, hermanos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo puede ser eso, no es cierto? ¿Qué acuerdo va a haber el templo de Dios que debe ser, ¿no?, preparado especial, no físicamente, y ahora con los ídolos? Si nosotros vamos a, bueno, en este caso, templo de Dios como iglesia de Dios, no, pero que a Dios, a Cristo, es el único Dios, bueno, lo vamos a reemplazar con los ídolos. A través de ídolos vamos a querer adorar. ¿Qué acuerdo va a haber en eso? Pues no va a haber ningún acuerdo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, dice. O sea que, hermanos, acá nos está recordando, si nosotros todavía estamos con esas prácticas, ¿no es cierto?, no opuestas a lo que dice Dios, pues hay que salir, pues dice, ¿no? Entonces dice, apartaos de ellos, dice, salid de medio de ellos, apartaos, dice, Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahí está, Dios nos está llamando. Hijos, sal de todo esto, ¿no? De todo de en medio, ¿no?, de las cosas negativas, ¿no? Entonces, ven a mí, tú vas a ser mi hijo, mi hija, dice, yo soy tu padre. Dice el Señor, ¿no?, Todopoderoso. En otra parte dice, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos,
Ahí está otra vez esa palabrita, el temor de Dios. Si algo está funcionando mal en nuestra vida, hermanos, personal, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos o con los vecinos, con los familiares, así, nos está diciéndonos acá, limpiémonos, hay que arreglar, hay que perdonarnos, ¿no? Si es que hay resentimientos, hay que perdonarnos, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación. Si estábamos nosotros siguiendo las costumbres también de otros, sabiendo que no debemos practicar esas costumbres, pues hay que limpiar, pues hay que dejar esa contaminación, ¿no? Hermano, Dice, entonces hay que perfeccionarnos en el temor de Dios, quiere decir, o sea, en base a los principios que Dios da, sus mandamientos. Sí, hermano. lo mismo sería salir de Babilonia. Eso lo mismo habría que agregar también, hermano. Lo mismo, ¿no? Claro, claro. Sí, pues el mensaje en el Apocalipsis dice, hijo, estoy llamando, ¿no? Sal de Babilonia, dice, no, sal de esas costumbres, sal de esas cosas que no están de acuerdo, pues, a la Biblia, hermanos. Y lo terrible, hermanos, es de que el problema es de que la gente hoy en día, incluso los grupos religiosos, ¿no? Eh, que se dicen ser cristianos, están rechazando, pues, la Biblia completamente, indicando que eso es un cuento, que Adán y Eva eso es un cuento, que eso del diluvio es un cuento. No, eso es solamente una ilustración, dice así, su máximo líder, dice así, de la iglesia, ¿no? La madre. Y otros también, ¿no? Sus hijas que dicen, no, solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, eso no, ese Dios no existe, no está mal el Antiguo Testamento, dice. Entonces van rechazando, ¿no? Así como la mamá, las hijas también rechazan, ¿no? Y buscan a su manera, ¿no? Entonces, por eso dice, hermanos, acá el apóstol Pablo, inspirado por Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Los que estamos acá, los que decimos, ¿no es cierto?, que estamos acá obedeciendo los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús, hermanos, a nosotros nos está diciéndonos, límpiense de toda contaminación, ¿no? No. Nos está llamando la atención a nosotros, hermanos, ¿no? De repente estamos con algunas prácticas que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual. También en Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Por nosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, aquí también otro símbolo, ¿no? Nosotros aquí como el símbolo del sacerdote era el servidor, pues, de Dios, así como sacerdotes también, pues, nosotros, ¿no? Limpios, preparados para hacer un servicio a Dios, ¿no? Dice, ¿qué más dice ahí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, todo por medio de Jesucristo, hermano. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si creemos en Jesús, no vamos a ser avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, nuestro Señor Jesucristo, a los que creemos. Pero para los que no creen, la piedra, esta piedra principal que los edificadores desecharon, o sea que lo desechan al Señor Jesucristo, ya que no aceptan ya la Biblia ni el Antiguo Testamento. Desechan, estos edificadores lo desechan. Entonces, ¿qué viene a hacer esta piedra? Ha venido a ser la cabeza. Bueno, a ver, vamos a ver. La piedra que los edificadores desecharon. Bueno, esta piedra misma, hermanos, va a ser pues una piedra de tropiezo, ¿no? Para la gente que rechaza. Ahí van a tropezar. Tropiezan y van a caer. Ajá. Bueno, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, ¿no? Y piedra, ahí está, aquí está.
piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ahí está. Entonces, cuando uno es desobediente, dice la Biblia, cuarto mandamiento, que el día de descanso es sábado. Pero no, yo quiero pues domingo, no, no puedo, no. Entonces, desobediente, tropieza en la palabra siendo desobediente, ¿no? O sea, que esa piedra principal, Cristo viene a ser un tropiezo ya para su vida, no, no, mejor me aparto, porque acá no puedo seguir, ¿no? Cuando dice cosas, muchas cosas que dice, entonces, uno es desobediente, pues tropieza, pues hermanos, cae, a lo cual fueron también destinados. Entonces, la gente que no cree, pues mucha gente que no cree, ya pues está destinado, ¿no? Para la perdición, para la condenación eterna, ¿no? Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles a la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso, sino también, además, ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. Así que, hermanos, pues ya no hay aquí, ¿no? Hay mucha gente que está predicando, ¿no? Que a Israel hay que ir, o sea, literalmente, ¿no? Que ahí se va contando, o sea, malinterpretando, ¿no? Las escrituras. Pero en este caso está contundentemente diciendo, no hay nada de eso. No hay ya ese pueblo no original que es Israel, ya está desechado ese pueblo, ¿no? Mucha gente va a visitar, a ver, ¿no? El lugar por donde está el Señor Jesucristo. Pero como pueblo está rechazado. Lo que ahora está resaltando es la iglesia, que puede estar reunida en el cerro, debajo de un árbol, donde sea puede estar la iglesia, hermanos. En todo lugar, dice así, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar, donde estén dos o tres en el nombre del Señor Jesús, ahí está la iglesia. Pues, esta iglesia, hermanos, no está formado así, ¿no? Por un grupo especial, sino todos somos hijas e hijas, todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Los autores, dice, del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo. Bueno, en este caso sabemos que el autor del Nuevo Testamento es Dios y solamente los escritores debía ser ahí, ¿no? Los escritores, ¿no? Del Nuevo Testamento emplean la metáfora pues del templo para visualizar la santidad de la iglesia, ¿no? Claro, están tratando de hacer ver con la construcción de un templo la santidad que debe haber, así nuestro ser también debe ser santo, ¿no? El rol de Dios en la fundación y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia, bueno, eso está destacándose, hermanos, ese crecimiento de la iglesia, esa solidaridad dentro de la iglesia. Ahora dice, la metáfora se utiliza junto con el lenguaje biológico. O sea, esa figura, ese símbolo, metáfora, ¿no? Se utiliza con un lenguaje biológico también, ¿no? El lenguaje biológico, como dice aquí, donde el templo va creciendo. Es interesante, hermanos, también los he visto, ¿no? En un curso ahí, en los cristales también crecen, pues, hermanos. Por ejemplo, digamos, el cristal, la sal, los cristales, lo más pequeñito de la sal, pues se junta con otro, y otro, así se forma un cristal. Así en el mundo físico también, ¿no? O sea, las plantitas van creciendo, 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 ¿no? Entonces se va relacionando así. Y el proceso de construcción a menudo se acentúa, como dice aquí, ustedes también son edificados juntos. Estamos siendo edificados. Eso hay que resaltar también, ¿no? Hermanos, porque nosotros mismos podemos estar, pues, no así en Babilonia, ¿no? Nos está diciendo el Señor, pues salgan de Babilonia, ¿no? En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. Ahí termina, hermanos. Entonces, hermanos, miren, acá lo que nos está diciéndonos el Señor es de que nosotros estamos siendo edificados. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Hay que ser dóciles, hermanos, que el Señor pueda, a través de las pruebas,
limpiarnos de todo mal que pueda haber en nosotros. Por eso nos está haciendo salir de toda costumbre, de toda cosa que de repente puede estar mal en nuestra propia vida individual, en nuestro grupo, o en la iglesia donde estemos asistiendo, también de repente algo está mal, no está de acuerdo a la palabra de Dios, hay que corregirnos, hay que corregir. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar, hermanos, se nos pasó de tiempo. Bueno, voy a pedir si no hay alguna pregunta o una conclusión más. Vamos a despedirnos con la oración, hermanos. Voy a pedir a ver al hermano que está ahí presente, dispuesto, que quiera hacer la oración. Prenda su micro, hermano, despídanos con la oración. A ver. Vamos entonces, yo voy a despedir, hermanos, con la oración. Oremos, pues, hermano. Ahí está, ahí está, hermana Ida. Hermana Idali, por favor, despídanos con la oración. Gracias, hermanito. Bueno, vamos a tomar reverencia, postrémonos de rodillas los que pueden, inclinemos nuestro rostro, Señor, y cerremos los ojitos. Cariñoso buen Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre, mi Señor. Señor, primeramente te agradecemos por la vida y te pedimos que nos perdones por nuestros errores que cometemos cada día. Señor, también te agradecemos por estar acá en la plataforma, por Zoom, Señor, que nos reúnes cada mañana, Señor, para escuchar una porción más de tu palabra y aprender, Señor. Que todo lo que nos has enseñado hoy, Señor, que quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que no quede ahí, sino que lo pongamos en práctica, Padre mío, y podamos compartir con tus hijos que aún no te conocen, Señor. Señor, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por lo que nos das, por la salud, Señor, Padre mío. Y si tus hijos, algunos están enfermos, Señor, están, Señor, pasando por momentos difíciles, Señor, acude a ellos, Señor. Por favor, Padrecito Celestial, quédate en nuestros corazones y acompáñanos, Señor, en este día, a nuestros quehaceres, a nuestras labores, a los hospitales, a los enfermitos que están también, Señor, siempre estate pendiente de ellos, Padrecito lindo, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, quédate en el corazón de cada uno de nosotros y tennos con paz, tranquilidad hoy día y mañana volvamos, Señor, a estar en esta plataforma mediante tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Amén.